pasaron 44 minutos de las 13 horas, estamos transitando la segunda hora del programa del día de hoy, 5 de febrero, de Mediodías con la RAC. Desde acá, de la Escuela Amarilla, donde está nuestro estudio, la FM 102.7, Radio Arraigo, hasta las 15 horas los vamos a acompañar. Ahora tengo en línea a la compañera Belén Almejún, que es bióloga molecular, inmunóloga, investigadora del CONICET e integra el colectivo Ciencia Nuestra, que le damos la bienvenida a Mediodías con la RAC. Buenas tardes, Belén, te saluda Emilio. Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás, Belén? Sí, perfectamente. A ver si ajustamos porque yo no te escucho. ¿Ahora vos me escuchás? Yo te escucho bien. Ahí te escucho. Bueno, bienvenida. Mirá, Belén, quería preguntarte en primer lugar cómo estás evaluando esta situación de las vacunas que han aparecido, que se han aprobado, las vacunas contra el COVID-19. Ahora nosotros comenzó la vacunación en forma limitada, en primer lugar, para los trabajadores de salud. Las vacunas, hay pocas, se han aprobado algunas en el mundo, son un bien preciado, parecen el oro, y hay una larga cola en el mundo para acceder a ella. ¿Cómo estás viendo vos esta situación? ¿Cuál es la perspectiva? Y bueno, por un lado, nosotros desde el colectivo evaluamos que las vacunas disponibles, que han sido aprobadas, que han pasado por todas las fases de prueba en humanos y que están aprobadas de emergencia, realmente son una luz respecto de lo que es la pandemia, como para poder llegar a finalizar con esta situación de confinamiento mundial, ¿no? Y de los cuidados y las muertes que están provocando el COVID. Sobre todo porque las vacunas que están siendo aprobadas, como la Sputnik acá en la Argentina, han demostrado que los protegen contra el 90% contra la enfermedad, y al 10% restante, o sea, esos que dice, bueno, la eficacia es del 90%, se vio que los que se enferman realmente tienen una COVID leve. No hay casos ni moderados ni severos en pacientes vacunados, lo cual es una muy buena noticia porque nos permitiría no solo bajar los contagios en el caso de que se limite la enfermedad a menor cantidad de gente, sino además bajar la mortalidad, que es una de las cosas que más preocupa con este virus, ¿no? Después, respecto de la disponibilidad mundial de vacunas, estamos viviendo, primero fue la carrera por la vacuna entre los países, ¿no?, que se disputaban quién llegaba primero, básicamente, entre las biofarmacéuticas, pero ahora estamos viendo la guerra por las vacunas, ¿no?, donde hay países del mundo que han comprado el triple de su población, países que solo vacunan a su población y no quieren que se den de afuera, como el caso de Estados Unidos, con Pfizer y Moderna. Moderna, por ejemplo, solo se aplica en los Estados Unidos. Y en el caso de la Unión Europea, una guerra con Inglaterra, porque la vacuna AstraZeneca tiene base en la Universidad de Oxford, es inglesa, y entonces están allanando plantas en Europa diciendo que están derivando vacunas hacia Inglaterra. En ese sentido, contar con este acuerdo con Rusia, más allá de las demoras que están sucediendo en todo el mundo, con el Instituto de Gamaleya para la provisión de la Sputnik, es una gran noticia para la Argentina, ¿no?, en esta disputa que se está dando. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, te había perdido un momento. Vos me decías que era una buena noticia la llegada del Sputnik, aunque sea en principio en pequeñas cantidades, que era una buena noticia por esta disputa que hay de las vacunas. Sí, y además, sobre todo teniendo en cuenta que se está viendo de que se produzca acá en la Argentina la vacuna, ¿no?, que ya hubo ahí charlas entre el gobierno nacional y el gobierno ruso para poder producirla efectivamente acá, o sea, transferir el saber cómo hacerla, y por otro lado, no solo a producirla acá, sino que que reafirmaron que van a cumplir tiene una demora de 2 semanas, pero con la Argentina, siendo uno de los primeros países que firma un acuerdo por mucha cantidad de dosis, van a cumplir particularmente con nosotros, ¿no? Bueno, no sé, que se produzca acá, en el caso de la vacuna rusa, es una buena noticia. Y sobre eso te quería preguntar, qué lejos o qué tan cerca estamos la Argentina de tener una vacuna propia, porque si bien esto está la posibilidad de que se produzca
en la Argentina la vacuna rusa, también la Argentina participó en este caso de un laboratorio privado de la sustancia activa para que se pudiera fabricar otra vacuna que ha sido aprobada, que es la AstraZeneca. Es decir, que hay cierto desarrollo técnico y científico en el país, y si hablamos de algunos desarrollos como el plasma y el suero de inmunodeficiencia, de que en ese camino hay posibilidades de que la Argentina pueda producir, no sé si con los rusos, con los cubanos, una vacuna Claro. propia. Sí, la realidad es que el acuerdo con AstraZeneca es de un privado, van a llegar una cierta cantidad de dosis de las que se producen en el país, pero el acuerdo con Rusia sería distinto, producir dosis acá para la población argentina. En el caso de AstraZeneca es un acuerdo con un laboratorio privado, Immunova, bueno, Max Science es la planta, que es de Hugo Sigman, y que tiene un acuerdo con México, con Slim, para las derivan a México, de México van a la central de AstraZeneca y ellos distribuyen. Acá sería como diferente. Pero por otro lado, respecto de la vacuna nacional, sí, hay 3 grupos trabajando en vacunas en la Argentina, uno en la Universidad del Litoral, otro en la Universidad Nacional de Córdoba y otro en la Universidad de San Martín. En la USAM en particular, el grupo de Juliana Casataro, que ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, está terminando, o sea, acaba de terminar la fase preclínica, o sea, la producción de la formulación vacunal y ver cuál es la mejor. Eso ya lo han definido y necesitan pasar al estadio de pruebas en humanos, ¿no? Eso que vivimos durante el año, de bueno, primero la seguridad, fase 1, después ver si genera inmunidad, fase 2, y por último ver si genera, nos protege contra el virus, que es esto de la eficacia en fase 3. En ese sentido, la vacuna argentina es una de las pocas que estaría entrando en fase clínica dentro de Latinoamérica. La otra es la vacuna cubana, que está más avanzada y que en marzo empezaría la última fase de prueba en humanos. Pero el tema de la Argentina es que tenemos la capacidad científica, pero falta vinculación con el sector que realiza los ensayos clínicos y con la producción. Desde la dictadura para acá se ha desfinanciado la producción de vacunas a nivel nacional, en el Malbrán o en el Instituto Biológico de La Plata, al punto de que hoy solo generamos una vacuna, que ni siquiera es la del calendario, sino que es la de la fiebre hemorrágica argentina en la planta de Pergamino, y que durante el macrismo dejó de producirse, de hecho, la desfinanciaron completamente, volvió a producirse el año pasado. Entonces sería una muy buena noticia que la vacuna argentina pudiera llegar a las pruebas clínicas, no solo por una cuestión de, sino por una cuestión de soberanía. Está claro que en una situación así mundial, contar con una vacuna propia es soberanía, así como lo fue contar con kits de diagnóstico propios y con tratamientos propios, como se vio a lo largo de la pandemia, o también con el desarrollo de barbijos, ¿no? En ese sentido, tener un desarrollo estatal o de desarrollo nacional hace a nuestra soberanía científico-tecnológica y también económica, ¿no? Claro, porque además de que son insuficientes, escasas, que nos daría soberanía y podríamos tratar la población con las necesidades, también está el tema económico, porque leía yo, por ejemplo, que se habla de la posibilidad de adquirir la vacuna china Sinopharm, ¿no? Una vacuna que, según dicen, no sé, vos sabrás mejor que yo, cuesta de base una dosis $30, y todas las vacunas necesitan 2 dosis. Hasta ahora no hay ninguna vacuna. Ojalá, sale en total las 2 dosis $130. Y están negociando para que baje, pero China al principio de la pandemia dijo: nosotros queremos que la vacuna sea de acceso, sea un bien para la humanidad. Después, cuando dijeron el precio, nos quedamos mirando a China como diciendo, ¿cómo un bien de la humanidad? Si es la vacuna más cara de todas, ¿viste? 130 multiplicar por un par de millones de sangre al país, ¿viste? Claro, y encima lo que pretenden es que no compremos 1 millón, porque la idea era comprar unas pocas como para poder, sino que sea un acuerdo que bajaría en el precio si compramos 30 millones, pero es altísimo el costo, ¿no? La vacuna rusa, para que tengamos idea, por dosis sale $10, y la de AstraZeneca, que llegarían en los próximos días también, una pequeña partida de los millones que le corresponden a Argentina, que ya tiene pautado, esa sale $4. Entonces es una diferencia sustancial, porque AstraZeneca se comprometió a venderla a costo mientras dure la pandemia, ¿no?
no es menor. Claro. De 4 a 10 a 130, ¿te imaginas? Dólares, hablando en dólares además. Sí, sí. Decime, y porque todas las vacunas hasta ahora se necesitan 2 dosis para lograr la inmunidad. ¿Hay alguna investigación o posibilidad de desarrollar la vacuna que pueda usarse en una sola dosis? Mira, la realidad es que una sola dosis no es que no hace nada. Por ejemplo, en el caso del Sputnik se vio que con una sola dosis el 88,9% de los vacunados desarrollaban anticuerpos y que más del 60% lograban neutralizar al virus, o sea, impedir que ingrese a las células. Con lo cual, con la primera dosis no es que no obtenemos nada, digo porque se dio un debate en torno a esto. De hecho, el Instituto Gamaleya largó un nuevo ensayo para ver eficacia solo aplicando la dosis 1. La única vacuna que utiliza una única dosis y que está terminando los ensayos es la vacuna de Johnson Johnson, o Janssen, que es, es una asociación entre empresas, donde ellos utilizan la primera dosis, es igual en la plataforma vacunal, igual en el compuesto que utilizan, igual en la cantidad que la dosis 1 de Sputnik. Y ellos vieron un 85% de eficacia solo con esa dosis. Con lo cual existe una posibilidad de utilizar una sola dosis y que sea realmente efectiva. No es el caso de la de Pfizer y Moderna, donde la primera dosis ha dado más bajo, ¿no? Y uno cree que si uno tiene una protección inferior al 50%, quiere decir que necesito vacunar, de cada 10 vacunados quedan protegidos efectivamente contra tener COVID, inclusive leve, ¿no? Solo un 40% de los vacunados, y eso no sería lo ideal, ¿no? Claro. Bueno, tenemos una situación difícil nosotros, como hay en todo el mundo. Acá seguimos con cifras altas todos los días de 8, 9 mil, 10 mil. Bueno, estamos lejos de aquella que en un momento de 15, 16 mil contagios diarios, pero todavía estamos en una situación complicada, se ha mesetado en un nivel alto. Ahora, en la medida que aparezcan las vacunas y que se vacune, también va a ir descendiendo el nivel de contagio, ¿no? Porque hasta ahora lo que aparece, por ejemplo, en Estados Unidos, es el país que está vacunando más, creo que ha vacunado tanto como en la cantidad de población infectada en estas 2 semanas, que ha descendido los contagios. Sí, sí, de hecho el primer caso que tuvimos testigo fue el caso de Israel, donde ellos vacunaron ya al 50% de la población y en particular la mayor población vacunada es de mayores de 60, ¿no? Como en todos lados se está priorizando a los adultos mayores, que son los que más complicaciones tienen, para luego seguir con el resto de la población con comorbilidad, ¿no? Esto que está pasando en Argentina pasa en el resto del mundo, y ahí se vio que los contagios disminuyeron en esa población en particular, prácticamente se anularon. Lo cual nos habla de que no solo nos protege nos baja la mortalidad o nos protege contra un COVID grave, por así decirlo, sino que además baja los contagios, entonces estaría anulando la posibilidad de contagiar si estás vacunado. Eso sería lo ideal y es lo que se está observando en Israel y también en los Estados Unidos, que están bajando los contagios. Claro, digo porque se habla entre nosotros de la posibilidad de una rebrote, la segunda ola y todo eso, pero entiendo que en la medida que aparezcan más vacunas, que se cumplan algunas promesas, que vacunemos a un sector de la población antes de llegar a la famosa inmunidad de rebaño, se van a frenar y disminuir los contagios y no inevitablemente tenemos que pasar por una nueva ola o rebrote más fuerte. Sí, lo que hay que mantener sí o sí, porque no toda la población va a estar vacunada y además recordemos que los niños no pueden aplicarse la vacuna porque no hubo ensayos realizados en niños, menores de 18 en realidad, y hay muchas personas que por ahora no pueden aplicársela, como inmunocomprometidos, embarazadas. Lo más importante es continuar con los cuidados del uso, los que aprendimos durante el año, ¿no? Lavarse las manos con agua y jabón, no más que eso, o sea, usar el barbijo y procurar la distancia social para con los no convivientes, ¿no? Y ventilar los ambientes, sobre todo ventilar los ambientes.
que eso es muy importante, porque se ve que por más que uno use barbijos, está todo cerrado y se acumulan las partículas en el ambiente, el problema está que nos vamos a contagiar igual, ¿no? El barbijo no es que nos genere una barrera que nos permite que no nos contagiemos. El barbijo bien colocado, obviamente, es una barrera, pero necesita acompañarse de otras medidas. Y eso lo vamos a tener que seguir durante un tiempo más, al menos hasta que la mayor parte de la población esté vacunada y logramos vencer a este virus, ¿no? Pero bueno, es importante que sigamos con los cuidados, porque mucha gente está relajando en ese sentido y la suba de contagios también tiene que ver, obviamente hay un hartazgo, un cansancio, nosotros que estamos acostumbrados a reuniones, el argentino que por ahí tomamos mate en ronda, ¿no? Es una situación en la que nos ha cambiado completamente la forma de vivir, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante que mantengamos esto por un tiempo más para así podamos, bueno, estar todos llegar al fin de esta pandemia. Claro. Y hay una campaña grande del sector de derecha, de grandes medios, como siempre decimos, contra la vacunación, sembrando dudas, confusión sobre los efectos, si es probada o no es probada, pero en general contra una vacuna, sabemos, porque militan contra una vacuna, que en este caso de la Sputnik V, que la ven portadora de una ideología que ya no tienen en el país de origen, ¿no? Pero ¿ustedes han hecho algún seguimiento de ese impacto sobre la población, qué disponibilidad, si tiene efecto? Porque no se puede comparar, pero en la vacunación, si hablamos de los programas nacionales, en la Argentina, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, había una aceptación de un 90% de disposición a vacunarse. Ahora, esta es otra cosa. No, yo creo que lo que han hecho con la campaña que hicieron sin medir, ¿no? Una campaña política con intereses políticos y económicos. Obviamente hay intereses de biofarmacéuticas en el medio, en este acuerdo que hizo el Estado argentino con el Estado, la Federación Rusa. Yo creo que lo que hicieron fue un daño a la salud pública muy grave. Y hemos estado tratando de combatir esa desinformación, pero fue durante un mes entero hablando en particular mal de esa vacuna, sin medir, que mucha gente termina teniendo miedo, le generan dudas, ¿no? Yo creo que hay un punto de cierre de ese debate cuando sale la publicación finalmente en The Lancet, el otro día en la revista inglesa, con los resultados de fase 3 de la Sputnik, porque ellos decían que no había papeles, desprestigiaron a los trabajadores de la ANMAT que sí tenían esos resultados y que aprobaron la vacuna en forma de emergencia a raíz de haber analizado esos resultados. Yo creo que no solo fue un daño con respecto a la vacunación, sino también a los trabajadores de la ANMAT que estuvieron a disposición de esta pandemia aprobando un montón de cosas, medicaciones, ¿no? De emergencia, materiales. Bueno, en ese sentido creo que se terminó en un punto, pero el daño hay que ir revirtiéndolo de a poco. Yo también tuve discusiones, incluso dentro de mi familia. Dice, pero ¿te darías la vacuna rusa? Sí, pero no solo porque confío, sobre todo porque confío en los trabajadores de la ANMAT que han analizado esos resultados y que nos cuidan todos los días con todos los alimentos que consumimos y con todas las medicaciones. Pero además, sabiendo que el Instituto Gamaleya es un instituto muy prestigioso a nivel científico y que además es el único que con esta plataforma de vacunas, o sea, este tipo de vacunas, es el único que tiene una vacuna aprobada para uso en humanos, que es la vacuna del ébola. Ellos desarrollaron esa vacuna con la misma plataforma que están desarrollando la del coronavirus. Entonces es más, todavía aún más, o sea, es mejor todavía que sea ese instituto el que le venda a la Argentina este tipo de vacunas. Pero sí, yo creo que deben pedir disculpas, que han hecho una campaña despiadada y que, bueno, con la publicación que ellos tanto pedían, como si una publicación en una revista científica fuera lo mismo que publicar una nota de opinión en un diario, lo cual no es así porque pasamos por procesos de revisión, las publicaciones científicas tardan meses en ser publicadas porque hay un ida y vuelta entre el grupo científico que la envió y los editores, los revisores.
creo que bueno, que ha llegado un poco a su fin eso, pero obviamente siempre va a haber más cosas. La otra vez decían que la vacuna nunca fue el problema, lo decía el PRO, lo decía, no, nunca fue el problema, nunca desconfiamos de que fuera una buena vacuna, pero bueno, el país del que viene a veces ha hecho cosas buenas para la humanidad y también ha matado a mucha gente, cuando en realidad lo que están demostrando es que no les importaba, no les importa la salud de la población, lo que les importa es el plano de debate político y hacer cualquier cosa como para que no lleguemos a buen término como población argentina para finalizar la pandemia, ¿no? Muy bien, gracias Belén, te agradezco tu espacio, tu tiempo, volvemos a hablar en cualquier momento, buenas tardes y un abrazo por nuestro lado. Muchas gracias a vos, Emilio, gracias por contactar. Buenas tardes. Buenas tardes.